7 y 2 minutos. Cádiz Ilustrada, me gusta ser puntual. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Cádiz Ilustrada sabéis que está con el flamenco, siempre. Guillermo lo sabe. A Guillermo le hemos dado trabajo haciendo la famosa ruta, tuvo un gran éxito del flamenco en el barrio de Santa María, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Terminamos allí siendo invitados a la cátedra para finalizar la ruta. Te acordarás que hicimos la mesa redonda para ver la situación actual del flamenco en Cádiz, que estuvo bastante bien. Luego traímos a la ley y al niño Laleo, nos cantaron allí unos cantecitos. Que sepan que cuento con vosotros porque este año, este curso, quiero repetir la mesa redonda del flamenco. Vamos a seguir hablando del flamenco y las rutas también. Pues mira, mucha gente no la hicieron y mucha gente me pregunta por la ruta de Guillermo, el flamenco en Santa María. Cádiz Ilustrada, ya lo he dicho, y Cádiz Ilustrada no quiere perder la ocasión para, antes que se me olvide, felicitar a nuestro amigo Manolo Villar Lito, porque le han concedido el premio a Peña de Mellizo, que lleva con Angelita, y el domingo a las 11:30 de la mañana en el Congreso le van a hacer entrega del premio. Con que enhorabuena a ti, Angelita, y a todos los que hablen. Cádiz Ilustrada, pues de alguna manera también, aunque un poco anticipado, va a celebrar el aniversario de cuando la UNESCO reconoció el flamenco como patrimonio cultural y material de la humanidad. Es el día 16, nosotros adelantamos el 11, pero nosotros con el flamenco. Entonces, el Instituto de Enseñanza Secundaria Cornelio Balbo hizo un documental que presentaron en el alcance. Prueba del apoyo de Cádiz Ilustrada al flamenco es que cuando hizo falta algún apoyo, aquí estuvo Cádiz Ilustrada apoyando también al documental en Alcance. Se proyectó en Alcance con gran éxito, el patio se llenó absolutamente de gente. Eso significa que hubo interés, no defraudó. A mí me encantó ese documental, además hecho con unos medios técnicos limitados porque está hecho por chavales del instituto y no dispusieron de medios, porque hoy cualquier cosita te cuesta 50.000 euros para empezar, y ellos lo han hecho sin nada, sin ninguna subvención, sin ninguna subvención ni nada. Entonces vamos a darle la oportunidad de que este documental se siga proyectando. Acabamos de hablar de que Cádiz Ilustrada va a seguir haciendo, porque esto de alguna manera el flamenco llega a la juventud, a ver si podemos en algunos colegios, institutos, proyectarlo, aunque no haya mesa redonda y tal, pero por lo menos visionando la juventud se meta en el flamenco, porque ya sabemos que ha habido un periodo de tiempo en que desde los tiempos del Junco ha habido un hueco en el que la juventud no se ha incorporado al flamenco. A ver si damos al flamenco ese espacio desde la juventud y aficionamos a los jóvenes. Entonces, dicho esta palabra, ya no me quiero enrollar más. Hemos planeado entre todos que después de la proyección del documental vamos a constituir una mesa de debate, una mesa redonda, que nuestro amigo Guillermo Boto, como siempre, le cargó la pequeña moderación del asunto, en la cual va a estar Lito, y va a estar David, que es el director del instituto, y Pedro, que es profesor del instituto. Ellos darán nota y contarán más o menos del proceso del documental desde el punto de vista de los chavales y tal, y ellos pues desde el punto de vista del flamenco. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Darle las gracias también a Cádiz Ilustrada por esta sesión que nos ha permitido ver por segunda vez esta magnífica película, este corto, y felicitar exclusivamente a David, que es el autor de la idea, y a Lito, y a los alumnos del colegio que la han realizado con él, porque yo creo que ilusionar a una juventud en algo tan bonito como es el cine, que para mí creo que es el arte de nuestro siglo y del siglo pasado, que ha superado a todas las demás artes indudablemente, el cine,
y además elegir para hacer esta magnífica producción, elegir un tema como el flamenco tan gaditano, pues yo creo que han sido dos aciertos que hay que de verdad aplaudir. Muchas gracias, y es un enorme esfuerzo el que habéis hecho, y creo que los gaditanos están muy agradecidos por este esfuerzo. Y bueno, vamos a pasar a hacer algunos comentarios. Yo voy a preguntarle primero de todo a Lito, por ejemplo, que fue el autor de la idea, porque no hiciste la película, ¿no? ¿Tú pensaste realmente que era bueno hacer un corto sobre el flamenco en Cádiz? Bueno, yo por mi vivencia como guitarrista flamenco, ¿no? y de haber vivido un poco, a ver, esos años de estos artistas que han salido ahí con tanta idiosincrasia, con tanta sabor a Cádiz, con tanto autenticidad, ¿no? Entonces yo eso como guitarrista, como músico, como chaval que empezaba, lo he vivido. Yo he visto el falla hasta arriba, yo he visto a José Herrera tocando la guitarra y ha puesto el fallo de pie con su faceta que hacía siempre por bulería. Son cosas que se quedan grabadas en la mente. Yo he visto allí a Guillermo Lorenzo, al Santi, a Pepe Russo, en esos sitios tan grandes. Luego también lo he visto en corto, estaba con ellos haciendo un chaval a los niños. Eso quiera que no te marca además con esa autenticidad de esos artistas en esa época, que hoy hay grandísimos artistas aquí en Cádiz, fenómenos, guitarristas, cantadores, bailadoras, artistas en general, con un gran sabor a Cádiz, con una gran autenticidad. Pero sí es verdad que nosotros estamos en esa media que hemos conocido ese color del flamenco. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo recuerda con gusto, porque en su momento que tú eras un chaval y esas cosas tú siempre las tienes con felicidad. ¿Qué pasa? Que eso lo tienes. Luego, cuando hablas con otros compañeros y ves que esos artistas ya se van haciendo más mayores y tal, bueno, pues te ocurre la idea de que, bueno, yo qué sé, pues estaría bien, ¿no? Intentar recoger un poco, que no se pierda ese nexo de unión hasta ahora, y no se pierda ese momento y ese nexo de unión, como digo yo, en estos momentos. Así que yo un día en mi casa pensando, y como sé también, en el colegio, en el instituto sé también que hay un aula de cine, pues un día en la peña hablando con una amiga, a mí se me ocurrió, que se podía hacer un documental, bueno, no, exactamente, hacer un trabajo documental sobre el flamenco en Cádiz, con testimonio de artistas de esa época, cómo era el flamenco, cómo se empezaba, sacar imágenes, sacar lugares donde se hacía flamenco. Para ese nexo, unión con hoy en día, que es importante para los artistas también, artistas de hoy, que yo creo que incluso a mí hay chavales más jóvenes que deben tocar la guitarra, o los cantadores de la mi edad, y quizás ellos nos miran con esa visión, como diciendo, este hombre nos ve a lo mejor ese sabor. Todavía un poco, todo cambia con el tiempo y todo va variando, ¿no? Pero sí es verdad que la idiosincrasia se va colocando, no es diferente, pero se va cambiando. Entonces yo creo que ese nexo de unión es importante que se cuide. Y bueno, nosotros, a mí se me ocurrió esa idea, se lo comenté a David, digo, David, así un poco así, de broma, no tan serio. Digo, tengo el documental ideal para vosotros. Y se lo expliqué un poco y bueno, a partir de ahí, pues salió la idea. Y muy brevemente, ¿cuál es tu opinión sobre la obra ya terminada? Pero la verdad que tiene un gran mérito, porque los chavales lo han hecho, sinceramente, ellos, yo tengo una idea, pero sinceramente ellos han sido juntos, con el profesorado, con la dirección del colegio, con todo, ellos han sido realmente lo que han hecho. Ahí nadie, o sea, lo han hecho, o sea, lo que se ha visto lo han hecho ellos. Nadie ha dicho, mira, esto por aquí, cámbialo aquí, esto para atrás, no ponga esto, sino
lo han hecho de una forma, yo creo que es que con una línea muy bonita y con mucho sentido común. La verdad, a mí me ha gustado, yo lo acabo de ver la primera vez, sinceramente. Y quiero luego también trabajar sobre medios técnicos, yo creo que tiene mucho mérito lo que han hecho, sinceramente. Después de este camino de tantas aventuras y tantos testimonios, me he dado cuenta de que quizás estoy en uno de los sitios más importantes en cuanto a música, a arte, pero sobre todo a simpatía. Un recorrido a través de épocas, caras y lugares del mundo que me han enseñado a disfrutar lo que tengo y la gente que hay a mi alrededor, y sobre todo me han hecho sentirme como en casa. David, un poco Suena de este invento. Hay que querer mucho al cine, ¿no? Para tener estos conocimientos de intentar que unos alumnos que en principio no saben nada de cine lleguen a dominar una técnica y una forma de hacer una película que tiene mucho, técnicamente es muy complicado, ¿no? Pues sí, la verdad que, bueno, primeramente agradecer a Cádiz Ilustrada por la oportunidad de traer nuestro documental que hemos hecho con tanto cariño y sin ningún conocimiento realmente, como muy bien dice Guillermo. Es la pasión por el cine, la pasión por los documentales y la pasión por el flamenco la que a mí personalmente me ha movido a enseñar a unos chicos de 16 años, 16, 17, porque hemos estado 2 años haciéndolo, para enseñarles un poco todo desde el principio, desde cómo hacer entrevistas, a cómo sonorizar, cómo por el micrófono. Era algo que yo tampoco sabía y hemos aprendido a la vez, tanto el alumnado como yo, y bueno, le hemos dedicado mucho esfuerzo para que esté a la altura, porque es un tema que nos importa mucho, el flamenco en Cádiz, y le hemos dado toda la seriedad que podemos dar sin medios apenas, y con unos chicos que están empezando, que era la primera vez que grababan, que le imponía mucho respeto las entrevistas que os hacían y tal, y la verdad yo qué sé, ha merecido la pena. Ha sido 2 años, un año de entrevistas y un año entero editando, o sea, esos pedazos de seleccionar lo que pensamos que os podía interesar más, lo que daba información, porque todo el mundo me ha dicho, mira, tal detalle no lo sabía yo, y eso es lo que queríamos nosotros, es pues eso, dar a conocer aspectos prácticamente desconocidos de nuestra historia, de nuestra cultura. Y bueno, contestando un poco a Guillermo, sí, ha sido la pasión lo que nos ha movido, tanto a mí personalmente como a Pedro, que haya estado y que sin él pues no sería como es el documental que acabáis de ver, y también por la pasión de un alumnado que ha sabido conectar y ha sabido pues dedicarle, no os podéis imaginar la de horas que se han pasado detrás de un ordenador, editando, montando lo que habéis visto para que sea agradable de ver, que no es fácil. Pedro, tú también eres artífice de la idea. Bueno, yo soy subalterno de aquí, el director. Pero indudablemente también has tenido que trabajar. Bueno, hemos echado ratitos de buscar información, porque claro, tiene un trabajo ahí importante también de búsqueda de documentación. Que ahí sí a lo mejor hemos colaborado con otros profesores, hemos estado allí, como Lito sabe, en la peña desempolvando carpeta y las entraditas le salían, los programas de mano. Pero vamos, sí que es una experiencia muy gratificante por el resultado, porque le ve a los chavales, esos chavales de 16, 17 años, esa ilusión por un tema que desconocen, pero que al final les engancha. Y quizá uniendo con lo que decía Lito antes, es una forma de lanzar un pequeño puente ahí a toda esta juventud que nos viene ahora, por lo menos para que lo conozcan, porque no deja de ser emocionante, ¿no? Yo la referencia que puedo tener, yo tengo 59 años, la referencia por mi padre, que era muy aficionado al flamenco. Entonces, claro, estoy en una generación también a caballo entre esos grandes artistas que se ha hablado aquí, y entonces no me gustaría que se perdiera, ¿no? Porque yo escuchaba mucho flamenco, pero porque mi padre lo escuchaba. Entonces eso quizás falta ahora. Ahora hay mucho flamenco de otro tipo, otros artistas que van saliendo, pero que con todo mi respeto pues es otra historia.
Había habido tres cosas, y te voy a preguntar por ellas, que me han sorprendido enormemente de la película. Bueno, uno, digamos, la documentación de la Cueva del Pájaro Azul, pero fundamentalmente ese vídeo que habéis sacado, en el que está Aurelio Sellé y canta La Perla, que es un vídeo muy poco conocido. Und der rasche Niedergang des Flamenco, unaufhörlich prophezeit und beklagt, wird mit einer Anteilnahme diskutiert, die an Besessenheit grenzt. La Perla de Cádiz, 1927 geboren, erhielt 1959 in Córdoba den ersten Preis für ihren Vortrag von Alegrías, Mirabras und Romeras, Liedern aus Cádiz. Ihr Lied beschreibt Ereignisse aus dem Leben einer Zigeunerin. Porque al parecer fue una producción, creo que inglesa. Alemana, sí, salen hablando de... Y ha estado mucho tiempo escondida hasta que lo publicó alguien de Jerez, yo lo tuve la ocasión de verlo. ¿Y cómo os habéis hecho con esa calidad con él? Esa se la pasaron a David, Germán Garbarino. La persona que entrevistamos, Germán Garbarino, fue el que Luego, mantenía. hay otra imagen muy sorprendente que es un grabado, que es la imagen más antigua que se conoce de flamenco, un grabado francés que fue premio de pintura en París y luego circuló un grabado por toda Europa, que se llama La Venta de los Toreros. Lo habéis sacado muy poco tiempo, pero lo habéis sacado con una calidad extraordinaria. No recuerdas de dónde lo habéis conseguido, ¿no? Sí, bueno, pues lo hemos conseguido pues, buscando en internet, buscando archivos, buscando muchos sitios. Ahora concretamente esa no recuerdo, pero creo que en internet la conseguimos. Hay una copia de ese grabado en una pintura que está en el Museo de Chiclana, que es de Cortellini. Es una copia al óleo de lo que está en el grabado, porque no creo que Cortellini conociera la pintura en París, porque Cortellini no salió de España. Y es mucho más bonito el grabado que el cuadro de Cortellini, aunque el cuadro de Cortellini es bellísimo también. El cuadro de Cortellini se llama El Jaleo de Cádiz, y sin embargo el cuadro original es La Venta de los Toreros. Y la tercera cosa que os quería decir es la sorprendente intervención de esas dos bailadoras ya ancianas en América, y le dijo: me parece muy bien porque las niñas tienen campo y nos quedamos en Buenos Aires, que por cierto, estando allí, llegó el príncipe gitano, allí, a Buenos Aires, y formó allí un cuadro y nos contrató a nosotros, y de allí salimos para el Perú, a Colombia. Pero en Colombia, ahí ya nos pasó una cosita con un poco de WhatsApp. Llevábamos nuestro representante colombiano, peruano. Bueno, y estábamos una noche, nosotros trabajábamos entonces solas, habíamos contratado un grupo de unas muchachas que salían primero antes que nosotros y eso, y estábamos una noche que habíamos terminado, que por cierto fue en un teatro cine que había allí, en Colombia, en Cali. Entonces terminamos de hacer nuestro show, mi padre y mi madre estábamos fuera sentados, y nosotros dijimos: papá, nos vamos a quedar aquí un ratito a ver la película, una película de Lola Flores que se llama, nos vamos a quedar sentados un ratito aquí viendo la película. Nos sentamos en el público, y cuando esto entra el acomodador y viene y dice: Pastora Rosario, hay unos señores que preguntan por ustedes. Papá y mamá estaban fuera. Nosotros hacemos así, salimos para afuera: papá, mamá, mira, estos señores dicen que preguntan por nosotros. La policía, era la policía. Haga el favor. Nos quedamos así. Hagan el favor de venir con nosotros. Tienen que venir para la comisaría. A la comisaría. Mi padre, ¿cómo para la comisaría? Sí, señor. Ha habido una cosa que han dicho que ustedes son espías comunistas. Éramos comunistas, espías comunistas, como estaban todas las cosas.
Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. Y tú talando, mirando mi desconsuelo, sabiendo que soy muy pobre y estoy muy lejos del cielo. Ando volando bajo, no más porque no me quiere. Y estoy clavada contigo, habiendo tantos placeres. Me gusta seguir tu paso, sabiendo que no me quiere. Una nube de fuego, hay una nube de plata. Tú vas arriba, porque no voy solo, hay un papá, una vida. Por un amor, me desvivo y vivo apasionada por un amor. Por un amor, yo mi vida dejo para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida mejor que esta calle, no es para mí. Pobre de mí, al corazón, pobre de mí, no. Hay tanto sufre y precio que la he descansado por mí. Cuando debutamos en México, ¿sabe qué? No es por presión ni nada. Cuando salimos de bailar, de trabajar, habían adornado el teatro todo con mantones, todos los palcos. Salíamos con 3 guitarras para allá, con 3. Ha fallecido una. Falleció una, así lamentablemente. Nietas de la Mejorana, o mejor dicho, nietas de Pastor Imperio. Bisnietas de la Mejorana. Hijas de Pastora. ¿Cómo habéis conseguido enteraros que estaban aquí en Cádiz estas señoras, que eran madrileñas? Bueno, son de origen madrileño. Pues cuando empezamos este proyecto, pues claro, nosotros en el instituto somos muchos y fuimos tirando de contactos y resulta que una compañera nuestra, que le gustaba mucho el flamenco, pues resulta que escuchó que en la residencia que estaba al lado del instituto había 2 antiguas bailadoras y que bueno, pues le pregunté yo a mi compañera que a ver si se podía acercar y se puso en contacto con su sobrina, que fue a la que le contamos el proyecto y encantada pues participó. De hecho estuvo en el estreno muy emocionada y sé que la familia está disfrutando del documental porque es la última vez en la que aparece Pastora y por eso hemos decidido dedicarle el documental a su memoria, y bueno, como metáfora, como resumen de tantos artistas y tantas artistas que han pasado y que quizá no se le ha pillado a tiempo para reproducir sus últimas palabras o reproducir un poco de su biografía, que yo creo que ha sido interesante. Las cosas que han contado han sido simpáticas. Muy simpáticas. Bueno, hay que decir que la Mejorana era sobrina de una bailadora y cantadora más antigua que era la Cachuchera, que decían que traía loca a Silverio, fue medio novia de Silverio Franconetti. Y la Mejorana es la madre de Pastor Imperio. Pastor Imperio se casa con un sastre de torero y tiene varios hijos, entre ellos estas dos chicas, que son nietas. La verdad es que es sorprendente toda una familia, casi desde el principio del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Bueno, ocurre también con la familia de los Díaz Ortega, que habéis sacado también el cuadro del árbol genealógico que está en el... Yo quería preguntarte, Daniel, aparte de tu esfuerzo cinematográfico, ¿cómo ves tú el tema del flamenco ahora mismo en Cádiz, después de esta película? Yo, bueno, la experiencia mía, yo soy profesor, no tengo mucha relación con el flamenco y yo veo que hay como una brecha, y yo que paso todas las mañanas con chicos, con adolescentes, veo que para ellos es un completo desconocido. Por eso estuvimos indagando, no es un documental que dejemos hablar a los artistas, sino que había unos núcleos bastante claros del por qué. Realmente el documental es por qué.
no hay tanta presencia del flamenco en Cádiz actualmente. Y bueno, pues yo creo que más o menos se contesta viendo el documental. Está el carnaval, que ha hecho que quizá nuestros jóvenes pues estén mirando a otro lado. También está el hecho de que no haya habido un relevo en las familias flamencas, ¿no? Yo hablo por lo que he aprendido estos 2 años. Y creo que ahí está la clave, que no hay un relevo generacional. Yo, me vas a permitir que te contradiga un poquito en esto último. Creo que ahora mismo en la cátedra de flamencología tenemos, vamos a llamarle fichado, aunque es una palabra un poco policial, ¿no? Lo de la ficha, pero sí tenemos controlado más de 100 artistas flamencos gaditanos en este momento. Y algunos lo tenemos aquí, como el Junco, que es uno de los mejores bailadores posiblemente de España. En el tema de baile nada más, pues podría decirte 6 o 7 nombres señeros del baile flamenco, empezando por Sara Vara, siguiendo por Juan Ovalla, por el Junco, bueno, no sigo porque me voy a dejar mucho, pero bueno, es que Cádiz manda en el baile flamenco ahora mismo en España. Y en cuanto al cante, podría decirte que hay un plantel de cantadoras y de cantadores, ya te digo, hasta casi 100 artistas ahora mismo, que claro, como muy bien decía Carmen de la Jara en el documental, se buscan la vida porque Cádiz no tiene ni población, aunque hay mucha población flotante, gracias a Dios, con los barcos, pero no tiene una población para mantener a profesionales viviendo del flamenco en la propia ciudad de Cádiz. Claro, tienen que emigran a Sevilla, emigran a Madrid, hacen giras por todo el mundo, pero yo creo que sí hay un relevo generacional. Sin embargo, sí tengo que darte la razón en ese sentido, en el tema de que quizá ese relevo generacional no vaya totalmente por un flamenco con la ortodoxia o la pureza que tenían los de la antigua generación. Un Manolo Vargas, un Pericón, un Beni de Cádiz. Eso es muy difícil que vuelva a surgir personajes como eso, Aurelio, con su sabiduría. Pero estoy convencido de que entre los jóvenes que tenemos va a haber, o hay ya, grandes cantadores, no te digo nada de bailadores, guitarristas, también hay algunos muy buenos, sino en el propio Cádiz, en los alrededores. Y bueno, creo que estamos ahora mismo otra vez en un momento dulce del flamenco en Cádiz, por lo menos yo lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? Hay que tener esperanza, ¿no? Pero quizá lo que tú hablas de que no se le está dando a lo mejor el peso en Cádiz. Entonces a lo mejor, a mí yo cuando veo a Felipe Capachini que decía, ahí el hombre estaba pesaroso, se lamentaba de que Cádiz se le iba a la gente, se le iba a los flamencos. No era ya que no haya, sino que no están en Cádiz, es que están cantando en Sevilla, están cantando en Madrid, están cantando en Barcelona, cosa que a lo mejor antes no pasaba tanto. Había a lo mejor más respaldo aquí, no sé. Yo recuerdo que había la Noche Flamenca al Parque Genovés, así la he vivido yo y la he visto, y eso era un espectáculo, había unos artistas magníficos. Entonces, eso quizás falta. No sé, tú que estás en la cátedra sabrás el apoyo que tiene o no tiene el flamenco, pero me parece a mí que va despacito, o que debería de ser mayor. Ahora has puesto el dedo en la llaga. Ahí está, el apoyo del problema. El apoyo del flamenco, sí. No, indudablemente, bueno, hay que decir también que Manolo Vargas y Pericón, por ejemplo, hicieron siempre flamenco fuera de Cádiz, estuvieron en Madrid fundamentalmente. La Perla también se llevó muchos años en los tablados madrileños, aunque luego la Perla desgraciadamente murió muy joven, como sabes, por su cáncer. Quizá el único cantador que tuvo una fama enorme en toda España y que se planteó solamente estar en Cádiz fue Aurelio Sellé. Pero Aurelio Sellé lo contrataban y hacía viajes puntuales, uno de los que se lo llevaban muchas veces a Córdoba era Manolete, que le encantaba el flamenco. Y bueno, lo contrató en Inglaterra para la boda de Isabel II, y fueron a Inglaterra como representante del flamenco español. No me acuerdo cómo se llamaba el barco, no sé si el Covadonga puede ser, no me acuerdo muy bien. Pero probablemente era bueno, el gran maestro de los cantes gaditanos y también, aunque vivía en Cádiz permanentemente, pero cantaba fuera de Cádiz y era donde ganaba dinero, realmente no. Lito, aparte de la película, te han dado un premio a
peña, ¿no? Por ser la peña de las más antiguas de España, no la más antigua, pero de las más antiguas, y sobre todo por esa renovación, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema del flamenco actualmente? Bueno, yo, a ver, el flamenco hoy en día pues, tiene mucha salud. Hablando artísticamente, técnicamente, pues está a un nivelazo. La guitarra, el baile flamenco, aquí tenemos como el Junco, aquí tenemos referencia a uno de ellos. Un pedazo de con una técnica, con un poderío, con velocidad, con saber estar, moverse. O sea, el flamenco hoy en día está con mucha salud, en el aspecto de nivel, porque, ya digo, cualquier chaval que va saliendo sabe sabe mucho del arte, de la forma. Sí que es verdad que vivir de flamenco hoy en día es complicado. Hay visto estar Cádiz, y es verdad, es una ciudad pequeña, no piensa en vivir aquí de flamenco. O sea, antes había muchos festivales, había otras formas, yo me acuerdo cuando yo empezaba, había un montón de verbenas, se ganaba más dinero en esa época que hoy en día. Iba a tocar a las ferias y ganaba más dinero que hoy en día. Y estaba hablando de hace, del año 87, 86, 88, 85, ganaba más dinero que hoy en día. Y pretender vivir del flamenco hoy en día, aquí, o en una sociedad es complicado. O te vas a Sevilla, como tengo mis compañeros ya viviendo en Sevilla ya muchísimos años, y están con la compañía, y están trabajando, y trabajan sus tablados, y van para arriba, y hacen su proyecto, pero tienen que estar en ciudades grandes donde se mueva el trabajo. Yo hablo por mí, yo he estado muchísimo tiempo fuera de España, muchísimos años, trabajando por todo el mundo. O sea, si he querido intentar buscarme la vida con la guitarra. Es verdad que antes había más trabajo, yo no sé, hoy en día, aquí tenemos a un experto en ello, yo pienso que antes había como más trabajo. Es verdad que el flamenco hoy en día, de hace 30 años acá, la gente de otros países lo van también haciendo, nosotros éramos más específicos. Ahora lo específico ha quedado un poco más al lado, digo yo. Los cursillos, los bailadores, eran mucho más los cantadores, pero hoy en día la gente de los sitios hacen el flamenco, no lo mismo, las figuras van a bailar, contratan, hacen giras, pero no es igual, yo lo digo en mi experiencia. Ha tocado, Pedro, el tema de la ayuda o ayudas oficiales, vamos a llamarles así. Concretamente, la Peña del Mellizo, no hace muchos años, vamos a llamar unos 15, 20 años, todavía organizaban los jueves flamencos, que tenía un gran apoyo de la Diputación, del Ayuntamiento y no sé si también de la Junta en aquella época. Pero eran unos jueves flamencos inolvidables allí en el Baluarte. Ahora, ¿qué ocurre exactamente? Bueno, de esto puede hablar Carlos Benítez, ¿no? que estaba con Benito muchísimos años y quién sabe de cómo así se trabaja. La verdad es que, si me permite, puedo apoyar a cuando mi hermano Antonio dirigía la Peña, la Junta de Andalucía, que entonces la llevaba el PSOE, apostó mucho por Cádiz, mucho. Entonces siempre subvencionaba todos los espectáculos nuestros de los jueves flamencos, tanto la Diputación como la Junta, inclusive el Ayuntamiento. Ya después, de los últimos 8 o 10 años, se vino abajo y dejaron de apoyar, porque traer un espectáculo con gente de primer nivel no vale 2 pesetas. Hoy cualquier cantado, hablo de los años 90 y algo, se llevaban 50 o 100.000 pesetas de la antigua, que hoy en euros, no hay quien lo pague. Tú dirás, ¿cómo ves eso? Hoy hay artistas, y este artista lo sabe, hoy hay artistas actuando, ganando 300 o 400 euros. Entonces, a Cádiz mínimo. Cádiz no paga el flamenco. Así de simple. Cádiz no paga el flamenco, porque no tiene ayuda, no por otra cosa. Porque una peña que tiene 15 o 20 socios no se puede mantener si no es con subvención. Y esto se perdió. Yo me acuerdo cuando traímos a Poveda, estaba de directora una tal Carrasco, no me acuerdo el nombre, que era consejera de presidencia, 3.018.000 euros. Diputación, medio millón, ¿no? Y entonces, a mi hermano que era el promotor, ponía a X, perdía o ganaba, pero ya le daba la vida a los artistas. Si no eran aquí, pues eran otra zona de España. Pero eso ya se vino desde que mi hermano murió. Eso, en Cádiz no se celebra un espectáculo flamenco de esa índole. Traer a
flamenco que se hacen ahí, pero no tiene nada que ver con lo que se hacía hace tiene que ver. que está bien, está una buena artista, tal, pero bueno, eso se como tú decías, hay muchos cantores, tú bien lo decías, hay muchos cantores de Cádiz, ¿verdad? ¿Tú sabes cuántos conozco yo que están actualmente fuera de España? A más de 10. ¿Cómo? A más de 10. Fuera de España, en Australia, en Japón, en China, en Manolito Gato, donde se busca la vida. Pepito el Pipa, montones de ellos que la gente no conoce, que tienen 40, 50 años y no actúan casi en España, porque aquí no se paga flamenco. Aprovecho para preguntarte por tus conocimientos, sobre todo al lado de tu hermano, que lo recordamos mucho, sobre todo en la organización de aquellos maravillosos jueves flamencos que empezaron muy chiquititos y se fueron agrandando hasta lo del vanguardia. Empezamos la peña. Claro, después lo dejaron el club náutico, la calle y el club náutico. Después la calle, claro. después el Pemán, y el Pemán pero ya en los últimos años fueron sensacional. La comida, se llenaba aquello, y unos grandes artistas. Allí lo sabéis todo, había 600, 700 personas allí. Yo te quiero preguntar, con esta afluencia, por ejemplo, de los barcos de turistas, realmente hay un centro flamenco que es la Cava, en la Cava de López, y la otra vez la Cueva del Pájaro Azul parece que está funcionando, pero no hacia los turistas, ¿no? Sino con eventos puntuales. ¿No crees que se podría aprovechar mucho más para que hubiera un poquito más de... Se podría aprovechar. El problema es que, por ejemplo, yo con el permiso de Germán Garbarino, él no sabe contar flamenco. No tiene conocimiento flamenco. Quiere hacerlo lo que puede, pero le falta alguien que sepa de flamenco al lado suyo, para que tenga esos contactos de voy a llamar a fulano que está en Sevilla, pero va a venir. Voy a llamar a no sé cuánto que va a venir. Para eso que pueden venir, claro, como decía mi hermano. Yo a este le puedo pagar 10 millones de pesetas, pero él sabe que le lleva 5 contratos más a otros precios mayores, por lo cual venían. Aquí venían los cieguitos, Rancapillos, venían todos. ¿Por qué? Porque aunque no cobraran lo que valía en ese momento el caché, mi hermano de Polio daba 5 contratos. Sevilla, Málaga, Madrid, y decía, bueno, quizás va por la campana. Entonces, realmente lo que habría falta es un promotor. Exactamente. Sería ese el problema. Un promotor en Cádiz de algo, sí, sí. Ese es su nombre. Bueno, y hay promotores, por ejemplo, en otro ambiente, como puede ser, por ejemplo, la restauración, los restaurantes, o otros sitios de tomar copas y tal. Hay verdaderos promotores en Cádiz. ¿Cómo es que nadie los ha usado o les ha dicho que se puede ganar dinero Porque yo creo que lleva mucha razón ahí bienvenido cuando hablaba de que el carnaval se lleva al pastel. En los últimos 20 años el carnaval se lleva al pastel. Primero porque ello, a nivel artístico, es una promoción mundial. Hoy día cualquier comparsa tiene 3 o 4 cantantes que te lo llevan a Madrid, te lo llevan a Barcelona, te lo llevan a Francia, te lo llevan a Córdoba y ganan un dinero. Como se van a los minutos flamencos, aunque sepan flamenco, van cantando carnaval. Tú vas a Madrid esta noche y escuchas carnaval en montones de sitios. Y son 2 personas o 3 cantando con una guitarra, no son más. Se han invertido un poco los festivales de flamenco con los festivales de carnaval. Hay un festival de carnaval y empieza a las 7 de la tarde y termina a las 5 de la mañana. Como antiguamente los festivales de flamenco empezaban a las 10 de la noche y terminaban a las 9 de la mañana. Ahora al contrario. Nosotros terminamos el verano a las 5 de la mañana, de ahí con la cabeza. Se ha invertido un poco. Sí, es verdad. Con todo el elenco de artistas. También es verdad que ha cambiado un poco el tema hoy en día. Los grandes festivales que existían hoy ya no existen eso. Los promotores se llaman cada 2 por toda la peña y mira que está. Los ayuntamientos miran mucho en lo que van a promocionar porque hoy el dinero está bonito y los políticos saben mucho de esto y en el momento que los dineros no cuadran, no te destinan partidas grandes. Y aquí tenemos artistas que pueden colaborar también, que han cambiado como el Guau, que está harto de recorrerse en el mundo y sabe de cómo está el mundo artístico, cómo está. La verdad que yo estoy de acuerdo con todo y aquí está yo creo que el mejor ejemplo, ¿no? Yo llevo 30 años viviendo en Sevilla. Yo me fui con 15 años a estudiar a Sevilla, empecé ahí, venía todos los días a Sevilla y con 18 años me quedé en Sevilla y tengo 50 y allí llevo viviendo toda mi vida de los tablaos, o sea, aquí en Cádiz, hombre, afortunadamente es verdad que está la Cava
yo he estado aquí una época en Cádiz y he podido un poco divisar el problema, o no el problema, sino la diferencia que hay entre Sevilla, por ejemplo, y en Cádiz, ¿no? A nivel de turismo, es verdad que yo he trabajado en la cama a las 10 de la mañana y bailar por Soler a las 10 de la mañana tiene pasa. Tiene pasa bailar por Soler a que diga, cántate un poquito por Chano a las 10 de la mañana. Digo, si yo tengo todavía el sabor de mi boca a café y a manteca, no puedo. Entonces ahí hay una diferencia de horario y de gente. Por ejemplo, es verdad que también han cambiado los horarios. En Sevilla, yo he estado terminando los tablaos a las 2 de la mañana. Y hoy el tablao que en Sevilla termina más tarde es a las 11. Porque empiezan los pases a las 5 de la tarde. Ha cambiado un poco, pero es verdad que sí, que hay diferentes puntos como la cueva, como la cava, pero es muy difícil como artista mantenerte en Cádiz. Yo ahora llevo una época aquí en Cádiz, más establecido, y es complicado, es complicado. Hay un detalle muy curioso que ha dicho Lito, por ejemplo, antes cuando íbamos los artistas a Japón, nos veneraban igual que ahora, nos veneran, iba a un tablao a Japón y el elenco es todo japonés, de cantadores, bailadores, guitarristas, y yo lo veo y digo, ¿cómo puede ser? Yo llevo desde el año 94 yendo a Japón y cada vez me sorprenden más. Y incluso antes tú ibas a darle un cursillo y le decías tú, mira, la clase cuesta tanto dinero. Y ahora tú vas a dar un cursillo y encima tienes que pagarle tu dinero. O sea, le han dado la vuelta a todo, ¿no? Le han dado la vuelta a todo. Entonces es verdad que, por ejemplo, el tema que ha dicho Benítez del promotor, ¿no? Yo creo que hace falta una figura importante, a diferencia que el carnaval tiene sus promotores y a diferencia que todas las grandes comparsas, las grandes chirigotas están actuando por toda España, llenando teatros, 3.000 personas, 4.000 personas. Hacen ya espectáculos de monólogo, hacen espectáculos de humor, todo relacionado con el carnaval de Cádiz. Han visto que ahí hay una brecha grande que se puede ganar dinero y yo ya estoy hablando con Celu Cosío. Yo ya estoy hablando con Celu Cosío. Quiero preguntarte, a raíz de lo que has contado de Japón, Chano Lobato, el inolvidable Chano, me contaba a mí que la última vez que estuvo en Japón le presentaron al Chano Lobato japonés. Vamos a presentar a uno que se llama Chano Lobato. Entonces, se anunciaba como Chano Lobato, cantaba igual que Chano y decía Chano que hasta respiraba cuando él tenía que respirar los discos. Una cosa increíble, ¿no? O sea que, bueno, yo quiero preguntarle si hay alguien más del público que quiera hacer alguna pregunta sobre la película o sobre el flamenco. Si la película ha recibido algún tipo de subvención o ya como ayuda económica. Exacto, la misma que el flamenco, me está diciendo. Subvención ninguna, está hecha, pues tenemos una cámara que la conseguimos porque ganamos un premio y estamos concursando, haciendo cortometrajes para sacar dinero, para comprar material. Subvención ninguna, al contrario, al contrario. Muy bien, pues si hay alguna intervención más. José María. ¿Qué ritmo picante había antes de que empezara el flamenco a surgir? ¿Qué había? Antes del origen del flamenco. ¿La seguidilla? Sí, bueno, casi todos los cantes, quitando los que se han creado específicamente flamencos, como el Mirabral, los caracoles y otros muchos cantos, los cantes de ida y vuelta, pero los cantes que había antes del final del siglo XVIII, que son los que se aflamencan, ahora los estudiosos les ha dado por llamarle clásicos. Entonces, por ejemplo, hay un polo clásico, que a mí eso de clásico no me gusta, porque tampoco es música clásica, ¿no? Había seguidillas que eran extremeñas, la seguidilla era manchega, la seguidilla era manchega. Había otros cantes, la caña existía ya, que es de origen morisco. La petenera vino de América en el siglo XVIII y se flamencó muy pronto. El fandango vino de América casi en el siglo XVI. Por eso se extendió por toda Europa. Yo cuento en algunos sitios
que, por ejemplo, un hijo de Juan Sebastián Bach, Carlos Felipe Emanuel Bach, tiene una sinfonía que se llama Fandango y es anterior a la creación del flamenco. ¿Qué ocurre? Que el fandango vino como un baile, fundamentalmente, pero claro, con su música. Y ese fue el que escandalizó, por ejemplo, a Casanova, que lo ve en Madrid, ve bailar el fandango en Madrid y se escandaliza. Fíjate, para escandalizarse de Casanova, ¿cómo lo bailaría, no? Y el primer fandango que se agitana es en Cádiz, pero es un cante que se ha perdido. El fandanguito de Cádiz existía a finales del siglo XVIII y hay muchísimos documentos en la Biblioteca Nacional, en carteles de toros y todo, hablando del fandanguito de Cádiz, final del siglo XVIII. Uno de los primeros que se aflamencó fue el polo. El conde de Noroña habla del quejumbroso polo agitanao, también a finales del siglo XVIII. Y las seguirillas, que ya existían, como te digo, se empiezan a agitanar también muy a finales del siglo XVIII, se empiezan a agitanar. De ahí sale la playera, que se supone que es la seguirilla antigua, pero ya que ha pasado a llamarse seguirilla actualmente. La playera, por lo que cuentan los antiguos, era lo mismo que la seguirilla, se llamaban playeras primero. Y en general casi todos los cantes andaluces se empezaron a agitanar. Las bulerías son muy tardías, por eso a mí me hace mucha gracia cuando hablan de la antigüedad de Jerez y tal. Jerez es verdad que tiene algunos cantadores muy antiguos, pero también del siglo XIX, porque los que vienen, que dicen que son del siglo XVIII, realmente no se sabe de cuándo son. El famoso tío José de la Juliana, no se sabe, no hay nada absolutamente de él, ni el más mínimo rastro que no sea la mención que hizo Juanelo a Demófilo y nada más que dijo el nombre. Por el contrario, de Cádiz ya tenemos nombres de cantadoras y de bailadoras del final del XVIII. En la familia de este árbol genealógico que está puesto en el centro de la Merced, yo he encontrado antecesores del siglo XVIII que incluso se unen con el primer torero conocido de la historia, que fue un torero gaditano que se llamaba Lorenzo Martínez, que es el que lleva el toreo a Madrid. De este torero, Lorencillo, se ha escrito un libro, precisamente la Real Academia de la Historia escribió un libro entero sobre la actuación de Lorencillo en Madrid, que lo llevó el Marqués de la Ensenada. Bueno, pues los flamencos antecesores al árbol genealógico de los Ortega Díaz llegan a unirse con este Lorencillo. Para que vean, claro, eran de la misma familia, pero flamenco cantaron los últimos. El primer flamenco conocido de esa familia es Agua Limpia, que era torero y cantador del siglo XVIII. ¿Alguna intervención más? Me llaman la atención ya respecto a la...